especiales ministros de nuestro Señor Jesucristo presentes, ministerio general, iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y a nuestros muy respetables visitantes, los saludo a todos ustedes con la paz bendita y gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, hermanos, voy a presentar la enseñanza bíblica que lleva como título Nuestra redención está cerca. Con base bíblica en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 21 y versículo 28, que dice así en el nombre de Jesucristo: y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Amén. La palabra redención, apreciables hermanos, se define como una palabra que proviene del latín redemption, que significa acción y efecto de librar a una persona de un peligro, de un riesgo o de una obligación. En la palabra de Dios, hermanos, encontramos la frase o la palabra redención en sus diferentes términos aplicado en dos partes de la vida del hombre. La primera de ellos es la redención de nuestros pecados, de la cual obró por medio de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia sois salvos, bendito Dios. La segunda redención se maneja de manera diferente, más física, refiriéndose, hermanos, al arrebatamiento, a la toma de la iglesia que costó la sangre preciosa del Cordero para trasladarla con su poder bendito sobre las nubes del cielo a lo que conocemos como la habitación celestial, allá donde habita Cristo con sus ángeles. Es aplicable entonces este versículo de base al segundo término, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces entendemos, hermanos, que al hablar de redención estamos hablando meramente de lo que es la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este versículo de base, el Señor Jesucristo habla muy detalladamente, hermanos, de cómo sería ese suceso de lo que estamos tratando. Habla del versículo 25 en adelante, donde fue nuestra lectura, y lo cual quiero yo tomar como punto de contexto para poder explicar o extender la enseñanza, y dice así: entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas, bendito Dios. Parte de las señales que anuncian, porque estamos hablando de una frase que dice cerca. Al hablar de cerca, es un término que nos abre el entendimiento a entender que se refiere a un tiempo próximo, a un acontecimiento cercano que está por suceder. Por eso el título de la enseñanza, Nuestra redención está cerca. Hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo, Él habla y da testimonio de lo que habrá de suceder. Palabras, el hombre no cree. Frases, el hombre no entiende. Hay incredulidad en la mente del hombre. No así en la iglesia de Cristo. Nosotros, cuando escuchamos que se dice que Cristo está cercano a las puertas, el corazón del cristiano vibra, porque sabe que así es, y decimos amén, y también decimos así sea. Decimos lo que escribe el apóstol en el Apocalipsis: ven, Señor Jesús, tu iglesia te espera, aleluya. Al entender esto, entonces tenemos que echar mano a la atestación bíblica que expresa mediante lo que las palabras no pueden expresar, que es la manifestación del poder glorioso
del que hizo los cielos y la tierra, en donde dice que los cielos darán señal. Espanto en la gente por el sonido de la mar. Ahorita nosotros estamos aquí, hermanos, pero hay mucha gente dedicada a la ciencia, dedicada al estudio de los astros, colocando sensores en gran parte de la tierra, buscando días sin dormir, tienen buscando una razón lógica de lo que está sucediendo actualmente y que se intensifica cada día más en los movimientos telúricos, en lo que sucede en alta mar, en lo que sucede en el sol. Dicen algunos cuando encuentran una respuesta lógica basada en la ciencia: es que es un fenómeno, es que es el fenómeno del niño que anda y que va a venir con un calor extremo que ya no se va a soportar, cual nunca ha habido en la tierra, un calor que va a provocar incendios en todas partes, y descansan y se van a dormir diciendo eso es. Pero la iglesia sabe que no es cierto, hermanos. La iglesia sabe que eso es lo que está escrito y que dijo el Señor: habrá señales en el sol, en la luna, en la mar y en la tierra, que anuncian las virtudes de los cielos y que se conmueven en su Creador porque saben que está a las puertas, bendito su nombre. Esto lleva a la iglesia, hermanos, a dos cosas. El apóstol San Pablo lo expresa cuando le da la enseñanza a la iglesia de Roma, y nos lleva a dos cosas, hermanos. Una de ellas, la más gloriosa, a disfrutar esa enseñanza de esperanza que ya mero viene el Señor. Sí, hermanos, ya está cerca el Señor. Dijo el Cristo de la gloria: cuando veas que todo eso acontece, mira, contempla y levanta tu mirada, levanta tu cabeza, porque aquí está cercano, bendito Dios. Está a las puertas el Señor de la gloria. Esa es una parte, hermanos, que nos llena de alegría y es el motivo principal por el que estamos aquí. Pero nos lleva a otra cosa también que el apóstol San Pablo escribe a los romanos en el capítulo 13 y versículo 11, donde vuelve a utilizar la frase tiempo. Nuestra redención está cerca. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos, bendito Dios. La otra parte a la que nos lleva es a la conciencia, amados hermanos, a que nuestro día a día en esta tierra debe vivirse en la iglesia del Cordero con un entendimiento muy centrado y muy claro, con una comprensión muy precisa en nuestra vida de quiénes somos, de que somos especial tesoro en las manos de Dios nuestro Señor. Hemos sido rescatados del pecado para vivir en una vida espiritual en plena entrega a nuestro Dios. Resumiéndolo, debemos vivir con el conocimiento del que el Señor está cerca, como si hoy fuera el último día de nuestra vida, hermanos. Como si supiéramos que hoy vamos a morir y vamos a dejar este mundo. ¿Qué vamos a hacer si lo supiéramos, hermanos? Pasaríamos orando en el santuario. Iríamos a ver a nuestros hijos, vendríamos con el ministro, nuestra vida se concentraría en una vida espiritual, en un máximo, hermanos. La pereza se iría de nuestra vida, la apatía espiritual estaría extinta en nuestro ser. Saldríamos a la calle y gritaríamos a los cuatro vientos: ¡ama al Señor! ¡Es mi vida! ¡Es mi existencia! ¡Es mi todo! Porque sabríamos que en un momento, en un abrir de ojo, aparecería en las nubes del cielo el Cristo de la gloria. Y no me quiero quedar, bendito su nombre. No quiero que me deje. Quiero irme con Él, aleluya. A veces la iglesia se relaja porque no sabe que así es. Piensa que va a durar muchos años y dice: haré esto,
de que yo, como quiera, enseguida me consagro, enseguida me acomodo. No hay tiempo. El tiempo es de Dios. Y tú eres tesoro de Dios. Tesoro pulido, que ha sido lavado con la sangre preciosa del que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Estamos hablando, hermanos, al hablar de redención, y quiero explicarlo así para que entendamos, hermanos, estamos hablando de la redención de nuestro cuerpo, hermanos. Por eso dividía en dos partes al principio la definición de redención. La segunda parte le escribe el apóstol San Pablo a los romanos, amados hermanos, en el capítulo 8 y versículo 23, que dice así: y no solo ellas, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Bendito Dios. ¿Será necesario ese cuerpo, hermanos? Será necesario. Por eso dice la Biblia que cuando aparezca en las nubes, enviará a sus ángeles a los cuatro cabos de la tierra y reclamar, hermanos, lo que un día formó el cuerpo del Hijo de Dios, para convertirlo, transformarlo en un cuerpo glorificado, el cual pueda disfrutar de la gloria eterna allá en la patria del alma. Apreciables hermanos, cuando hablamos de esa redención gloriosa, estamos hablando de la redención de nuestro cuerpo. Y el apóstol San Pablo, en una enseñanza bien atinada y precisa, explica en el capítulo número 15 de la primera carta a los Corintios y versículo 51, el proceso con el cual se hará esto, amados hermanos. El hombre tiene que entender. Nosotros como iglesia sabemos cómo será, pero quiero explicarlo así para que nuestros visitantes logren entender de qué hablamos cuando hablamos de la redención de nuestro cuerpo y de que está cercana, apreciables hermanos. El versículo 51 dice: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. ¿Cómo? En un abrir, en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta de Dios. Aleluya. Es decir, la gloria del Señor se manifestará en la frase bíblica que dice: y entonces seremos perfectos, porque la perfección de Dios se manifestará en nosotros por la operación de la gloria del que hizo el universo. Manifestará la perfección más gloriosa en nosotros, transformando el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante, aleluya, al cuerpo de su magnífica gloria. Bendito su nombre. Aquí es donde nosotros llegamos a entender, y nos lleva esta enseñanza, hermanos, a considerar dos puntos importantes que creo necesario lo veamos. El primero de ellos, hermanos, nuestra redención está cerca. El primer punto en considerar es: ¿cómo será? ¿Se ha usted imaginado cómo será? ¿Se lo ha imaginado, hermano? ¿Ha dibujado esa magnífica forma en su mente, en su corazón? Y la otra es: ¿cuándo será? La palabra de Dios en el cómo será, hermanos, quiero explicarlo así, de la siguiente manera. Existen dos formas, en dos diferentes tiempos, hermanos, que lo explica el apóstol San Pablo cuando escribe a los tesalonicenses en su primera carta. Apreciables hermanos, la primera forma en la que será la redención de la iglesia será por un espacio de tiempo muy pequeño. En la diferencia, apreciables hermanos, pues dice:
que si estamos muertos, seremos resucitados, lo que se conoce como la primera resurrección, apreciables hermanos. Y la segunda forma, y con una pequeña diferencia de tiempo, será que los que estamos vivos seremos transformados. Aleluya. San Pablo le explica así en el capítulo 4 y versículo 14 en adelante, que dice así: en el nombre de Jesucristo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá también Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes del cielo a recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor, apreciables hermanos. Esta es la esperanza de nosotros. Es por eso que estamos de pie. Es por eso que aunque el enemigo nos ataca con fuerza y nos zarandea y nos llena de pruebas y de luchas, nosotros hemos puesto en balanza lo glorioso que será vivir con el Señor y las pruebas de la tierra, y sin lugar a dudas le hemos dado más valor y más peso a lo que es vivir y morar con el Señor allá en las alturas. Por eso San Pablo da el consejo en el versículo 18, donde dice: por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Y no es así que nos conmueve el desánimo del hermano, no es así que nos conmueve el desánimo del hijo, del papá o de mamá, que de pronto dice: ya no quiero ir al templo, ya no quiero seguir, déjenme. Hermano, pero usted inició la iglesia, porque se aleja, porque se aparta, y no son estas palabras las que nos llenan de ánimo para ir a visitar al hermano, a la hermana, o a nuestro hijo que aunque ya se casó está en una etapa de desánimo. No es ahí donde llegamos, hijo. Hermano, mira, levanta tu mirada, ya se anuncia la venida del Señor. No te quedes, toma aliento, toma fuerza. Entonces seguimos adelante, hermanos, que amamos la venida de Dios nuestro Señor. El apóstol San Pablo, hermanos, consciente en este proceso de la redención, deseaba él mismo estar ya con el Señor, y deseaba ser revestido, apreciables hermanos. Capítulo número 5 de la segunda carta a los Corintios y versículo 1 en adelante: porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial, puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos agravados. No quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual nos ha dado la prenda del Espíritu. Así que vivimos confiadamente siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, mas confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Bendito su nombre. Ese es el deseo de la iglesia, apreciables hermanos. Llegará el momento en que habremos de morir, si es la voluntad del Señor. Pero será un pequeño proceso, apreciables hermanos.
en donde habrá una separación temporal entre el cuerpo y el espíritu. La Escritura dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y el polvo al polvo de la tierra de donde fue tomado un día. Ahí estará. En cambio sabemos que el espíritu está en la presencia bendita de Dios nuestro Señor, esperando únicamente el momento en una conciencia viva, apreciables hermanos, diciéndole al Señor: ya Señor, ya Señor, mira a nuestros hermanos en la tierra. Y el Señor les dirá: esperen un poco de tiempo. ¿Sabe por qué? Porque todavía estás tú, apreciable visitante. Porque todavía está tu hijo, apreciable hermano. Porque todavía está tu padre, tu madre. Hay una alabanza hermosa que conmueve el corazón cuando la escuchamos, basada estrictamente en la palabra de Dios, que dice: hijo, yo quisiera darte todo, pero hay cosas que no te puedo dar, porque no puedo entrar en tu corazón, solo Dios. Yo quisiera darte muchas cosas. Si fuera mi virtud, si fuera mi potestad, yo te metería en el cielo antes que a mí, bendito Dios. Pero no es nuestro, es de Dios, bendito su nombre. Pero queremos, hermanos, que todos los que estamos aquí parezcamos ante la presencia de Dios para recibir los parabienes y la bienvenida gloriosa que habrá de entregar a los que le sean fieles. Bendito su nombre. Y que ahí entres con tu familiar, con tu hijo, por el cual tú luchaste y aconsejaste. Entonces saltarás de alegría como becerros que saltan de la manada. Bendito nuestro Dios. El apóstol Pedro dice: Juan, perdón, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Bendito su nombre. El que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como también Él es limpio. Bendito Dios. Ahora entramos en el otro punto: ¿cuándo será? Ahí es donde encaja perfectamente lo que decía hace un momento. Hay que vivir nuestra vida como si supiéramos que hoy viene el Señor en la noche, hermano. ¿Cómo lo quieres recibir? Está cercano. Ya los elementos y los anuncios que dejó Él se están cumpliendo. El Evangelio está llegando a todas partes. Aquí hay ministros que han andado en otro lugar predicando la palabra y que son testigos de cómo ha llegado a muchos lugares este evangelio glorioso, en donde se están formando pueblos que adoran el nombre bendito de nuestro Dios. ¿Cuándo será? No lo sabemos. No podemos atrevernos a dar una fecha porque no hay las bases bíblicas para esto. Y el Señor Jesús dejó una barrera muy clara de no indagar en eso cuando dijo: ni aún los ángeles del cielo lo saben, sino solamente el que hizo el universo sabe el momento preciso. Bendito sea nuestro Dios. Aunque da algunas frases que nos motivan. Será como el relámpago, dicen, que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Bendito Dios. También habla y dice acerca de algunas evidencias cuando explicó en una parábola de la higuera. Aprender la parábola. Cuando su rama se enternece y la hoja brota, está cercano a las puertas. El Señor utilizaba, hermanos, el lenguaje humano para explicar su palabra. Un lenguaje que entendemos nosotros. Algo que menciona la palabra de Dios como un lenguaje que Dios quiso utilizar para que nosotros entendiésemos su palabra. Y le damos gracias a Dios por esta misericordia que ha tenido para con nosotros.
Allá en Tierra Santa, hermanos, en Oriente, se utilizan dos estaciones del año: verano, invierno. Cuando es invierno, las temperaturas bajan demasiado, de manera que los del pueblo, la gente, los que pastan, los animales, sufren escasez, sufren hambre, sufren decadencia, y esperan con anhelo que llegue el verano, hermanos. Ellos no tenían como nosotros tenemos ahorita, que se nos anuncia en el pronóstico como la ciencia que hay, que se nos dice incluso si va a llover o no va a llover, y cuando Dios permite que eso se cumpla, así sucede por la misericordia de Dios. Allá tenían que echar mano a lo más antiguo, hermanos, como mirar en una plantita de las que ellos conocían, que cuando la rama empieza a enternecer, anuncia que ya está cercano. Había alegría en el hogar, habría felicidad, hijos, familia, mujer. Ya brotó la rama de la higuera, ya viene el verano, va a haber alimento, va a haber comida, va a haber abundancia, vamos a salir a pastar, saltemos de alegría, brinquemos. Así la iglesia, hermanos, cuando vemos que se aproximan las señales que anuncian, sabemos que está cercano, y le decimos a la familia: estemos alegres, porque está cercano a las puertas. Los últimos días serán de impiedad. Los postreros días serán tiempos peligrosos. La maldad crece en cantidades enormes, y eso afecta al hogar cristiano. Cada día, hermanos, es más difícil para los cristianos mantenerse firmes. Cada día se torna más complicado mantenerlos en esta gracia. El enemigo te estudia perfectamente y sabe cuál es tu punto en el cual puede entrar ahí. Por eso nos debemos fortalecer tomando la armadura del Espíritu, bendito Dios. Que no entre en nuestro cuerpo, porque el enemigo te analiza y sabe que es la parte más sensible de ti, de tu esencia. Si son las mujeres, aunque no tengas carisma, aunque no seas el más agraciado, te va a hacer sentir como que eres la atracción máxima, y te va a atacar por ese lado, porque dice que anda como león rugiente. Si tu debilidad son tus hijos, no me los toquen, son ellos. Si tu debilidad es otra, por ahí va a buscar entrar el enemigo. ¿Saben por qué? Porque sabe que el cronómetro de su término, de su imperio, está por concluir. Las cadenas se están estirando ya, hermanos, y las están preparando para venir a atar a Satanás y liberar, hermanos, el tiempo de la gracia para dar paso al reinado con Dios, bendito su nombre. La facultad de su omnipresencia, reinar en la tierra con Israel, como siempre lo ha querido, 1000 años. Pero nosotros volaremos a la patria del alma. Pudiera ser que algunos de los que estamos aquí hemos sentido el crisol de la prueba últimamente. Hemos sentido lo duro y lo intenso de la lucha. Quizás vienes con las rodillas paralizadas, hablando espiritualmente, como dijo el apóstol, o con las manos caídas, donde dices, o has llegado a decir, ya no puedo. No, hermano, no digas eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios está contigo. Dios lleva las manos detrás de ti, esperando a que horas puedas caer rendido para tomarte en sus brazos. Pues así lo dijo el Señor: no los voy a dejar solos, dijo el Señor, yo estaré con vosotros y no me van a dejar mentir. Dios. Hasta los ministros hemos pasado por momentos de prueba, ¿o no es así, amados hermanos? Y no hemos sentido la mano de Dios ahí. Cuando parece que nos ahoga la lucha o la prueba, no hemos sentido que de alguna manera Dios
Dios se manifiesta en nuestras vidas y nos da el aliento, y mire, nos levantamos con una fuerza grande que podemos levantar la mirada al cielo y decir: te soy fiel, Señor, te estoy esperando. Amado hermano, gózate y disfruta de que Dios te ha llamado a este camino glorioso y que ya pasó la mayor parte. Ya estás fuerte, ya has sentido el testimonio de Dios, ya tu raíz está profunda y está en la base inconmovible que es Cristo. Solo nos falta una cosa que le dijo el Espíritu a las iglesias, a la iglesia de Esmirna: sé fiel hasta la muerte, bendito Dios. Y allá vamos a platicar con el Señor, hermanos. La gracia de Cristo sea con ustedes. Dios los bendiga. Dios los guarde.